Continuando con nuestro paisaje, vamos a comenzar a construir los árboles. Por acá debajo de los montes vamos a crear un bloque de comentario y coloquemos árbol 1. Este árbol 1 entonces va a ser creado a través de círculos. Bien, vamos a primero a colocarle el relleno de ese círculo y luego comencemos a hacer caminos. Este sería el primer camino. Vamos a colocarle este relleno. Bien, vamos a crear este arco y vamos a colocar el context file. Este primero era el tronco del árbol y este es el primer círculo que va a llevar encima. Vamos a actualizar y ahí está entonces nuestro tronco y nuestro primer círculo. Bien, el tronco lo colocamos de un color tono café. Vamos a concatenarle aquí el alfa. Y luego le colocamos el primer círculo de un tono verde. Vamos a crear el siguiente círculo, siguiente circunferencia. Ahí está, con un tono oscuro, un verde un poco más oscuro. Vamos a crear la siguiente. Y por último, esta circunferencia final. Muy bien, este sería entonces nuestro primer árbol. Ahora vamos a crear nuestro segundo árbol. Colocarlo por acá. Árbol 2 con estas propiedades. Acá tenemos aquí el alfa de valor 1 y queda entonces en el otro extremo, en este caso viene siendo como un pino, ¿ok? Formado con, no con círculos, sino con líneas, como si estuviéramos haciendo triángulos nuevamente. Bien, aquí está entonces el árbol 1 y el árbol 2. ¿Por qué lo estoy haciendo así rápido? Porque nos demoraríamos mucho escribiendo línea por línea. Simplemente es un refuerzo de lo que vimos en el capítulo anterior de crear figuras geométricas. Ustedes pueden hacer el ejercicio cuantas veces quieran de hacer las figuras geométricas. Sin embargo, este no es el fuerte de Canvas. Realmente Canvas lo que nos va a permitir es generar a través de todos sus parámetros numéricos interacciones JavaScript para los juegos que vamos a hacer más adelante. Eso lo van a descubrir ustedes mismos. Que realmente el desarrollo de figuras geométricas se va a utilizar en su más mínima expresión para hacer colisiones, para hacer interacciones, para trabajar con sus parámetros numéricos. Y casi todo lo vamos a realizar con figuras rectangulares o con figuras en recuadro. No utilizaremos ni círculos, ni Bezier, ni generación de líneas, porque eso lo vamos a complementar con gráficos SVG, que en el próximo capítulo los explicaré. Aquí terminando entonces nuestro paisaje, esto es simplemente como para hacer un repaso de lo que generamos con figuras geométricas en el capítulo anterior, por eso el ejercicio de este paisaje. Por ejemplo, la tierra de este paisaje la voy a colocar con este inicio de camino, con esta circunferencia y obviamente la estoy sacando del recuadro Canvas porque estoy colocando el eje 0 acá y el eje 500 en este extremo, ¿ok? Por eso es que se nos sale ese monte o ese lote de tierra en el lado izquierdo y luego el lote de tierra en el lado derecho, ¿ok? Quedaría en este extremo. Bien, de esta manera hemos llevado nuestro paisaje a su final. Nos faltaría un pedacito y es esta figura que ven en este lado, que es como una serie de círculos consecutivos
y los voy a hacer con Bezier Curve. Aquí vamos a utilizar líneas Bezier para la tierra 1, ¿bien? Que son esta secuencia de curvas y quedan en este extremo. De esta manera entonces hemos llevado al final nuestro paisaje como ejercicio práctico de las figuras geométricas de Canvas. Miren que si le voy a ampliar al Canvas, inmediatamente nuestro paisaje se pone al 100% de la pantalla sin perder casi unidades en la parte inferior. Viene perdiendo, como habíamos mencionado anteriormente, más o menos 10 unidades en la parte inferior. ¿Bien? Y aquí lo volvemos otra vez a reducir a su estado original. Y si lo revisamos en dispositivos, vamos a revisarlo mejor con el inspector. Acá en dispositivos, si lo vemos en un iPad, no habría ningún problema al verlo en posición horizontal, pero en posición vertical ya nos pediría entonces que lo organicemos. Muy bien. ¿Quieres seguir practicando los gráficos en Canvas con el código JavaScript? Puedes ver estos ejemplos que hay en Google, buscándolas como imágenes o paisajes geométricos. Y aquí hay uno muy práctico también para eh, aplicar el Canvas en nuestro lienzo. Como les he mencionado, realmente el fuerte Canvas con lo que vamos a desarrollar juegos no va a ser tanto la posibilidad de hacer dibujos, sino la posibilidad de interactuar con sus parámetros numéricos. Y lo vamos a ver en los próximos capítulos. En esta clase vamos a introducirnos en el uso de gráficos mapa de bits en Canvas. No todo es vectores en Canvas. Yo también puedo traer imágenes en formato JPG, formato PNG, formato GIF, formato SVG. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis en el formato SVG. ¿Por qué? Porque el formato SVG o los gráficos SVG son también vectores, pero del lado HTML. No es del lado JavaScript como Canvas, sino del lado HTML. Es un formato vectorial muy útil para su uso en línea por su flexibilidad y por la capacidad de ofrecer gráficos con calidad. SVG es vectorial, lo que supone tener todas las ventajas de cualquier formato vectorial. Es escalable, pesa poco, permite una definición mayor a tamaños reducidos, mucho mayor que los archivos mapas de bit. El formato SVG es un formato abierto, estándar y basado en XML. Los archivos SVG pesan poco, igual que lo haría un archivo vectorial. Soportan estilo CSS, que es una de sus grandes ventajas, con lo que si cambiamos el estilo en nuestra web también cambiaría dentro del archivo. Puede incluir scripts, puede incluir lo que estamos haciendo ahora con JavaScript para permitir caminos dinámicos o cambios dinámicos en estos gráficos. Puede admitir acciones como los rollover o cambios al hacer clic. Aquí te muestro dos páginas, una donde podrías aprender un poco acerca de los gráficos SVG, que es la página de la W3 School, así como te mostré la página de Canvas. También podemos encontrar un instructivo de SVG. Bien, acá se me disparó esta otra página que les quiero mostrar, que es construida toda con gráficos SVG. Es una página muy dinámica en un formato que la llamamos Storytelling Web o páginas web para contar narrativas y que si estuviera enriquecida con imágenes, mapas de bits, quizás se demoraría un poco para cargar o para hacer animaciones. Entonces, las personas que desarrollaron esta página, los desarrolladores, pensaron mejor entonces en utilizar gráficos SVG. Gráficos SVG que se aplican dentro del HTML. Si se dan cuenta, este es un documento HTML y en el mismo body utilizamos la etiqueta SVG. Aquí aplicamos unas coordenadas,
un ancho y un alto, por ejemplo, para la creación de un círculo. Y así puedes mirar más y más ejemplos de creaciones en gráficos SVG. Ahora, ¿por qué lo vamos a combinar? ¿Por qué vamos a utilizar gráficos SVG y Canvas en este curso? Porque la mayoría de los programas vectoriales, como el que vimos hace poco en línea, MethodDraw, al guardar, me permite guardar la imagen en un formato SVG. ¿Ok? Miren que inmediatamente guardan extensión SVG. O si yo, por ejemplo, quiero que alguna ilustración realizada en un programa como Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, que es gratuito, lo puedes descargar también de internet. Estos programas me permiten también la exportación o guardar archivos en formato .svg. Y como ese formato .svg también se construye con números, lo único que cambiaría sería el título de sus atributos o el título de sus propiedades. Miren que en Canvas, cuando construimos en Canvas, estamos construyendo con X1, con Y1, X2, Y2, ¿bien? Miren que también mantenemos un inicio en X, un inicio en Y, un ancho y un alto. Lo mismo sucede en gráficos SVG. Por ejemplo, si yo necesito, no sé, dibujar un rectángulo, vámonos para la zona de rectángulos, miren que tiene algo muy similar a lo que hicimos en, en el ejercicio de Canvas. Inicia en un eje X, inicia en un eje Y, termina en un ancho, termina en un alto. ¿Bien? Y tiene un relleno. Entonces, como podemos mezclar parámetros entre Canvas y SVG, queda mucho más fácil enriquecer nuestro Canvas con gráficos traídos desde programas vectoriales, ¿ok? Y no trabajar todo directamente en el código, sino ya traer ayudas en código desde estos programas como Editor Method AC o como Illustrator, como Corel o como Inkscape, entre otros programas que se puedan trabajar vectores. Bien, así entonces los invito a que visiten, por ejemplo, esta página que es enriquecida totalmente con gráficos SVG. Se hace muy interesante el uso de paisajes, el uso de personajes. Estas animaciones, por ejemplo, ni siquiera son hechas con JavaScript, sino desde el mismo CSS, como si fueran animaciones por interpolación con la propiedad animation de CSS. Algo así como, por ejemplo, este gráfico que ves acá. Es un gráfico SVG animado directamente desde el CSS. Yo le doy ver código fuente. Miren que por acá yo tengo el gráfico SVG y a ese gráfico SVG le estoy aplicando en sus estilos la propiedad animation con sus respectivos fotogramas. ¿Bien? Tal cual, lo que estoy haciendo en este ejercicio es manipulando el eje que genera este punto o punto de anclaje del brazo para poder moverlo en su propio radio o en su propio eje. ¿Eh? Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta animación CSS. Estoy diciendo que haga una rotación hasta menos 180 grados en su brazo derecho, su pierna izquierda que se mueva a menos 120 grados, su pierna derecha y su pierna izquierda 120 grados positivo. Y miren que este right left, arm right, estas etiquetas o estos ID están metidos dentro de estas etiquetas SVG. Y eso es lo que me permite manipular toda esta etiqueta G, arm left, me permite aplicarle esta propiedad animation, donde le estoy diciendo que su transformación original inicie en el 10% en el eje X, en el eje Y, y que podamos aplicarle el keyframe, en este caso, left leg, que está escrito
en la hoja de estilo. ¿Ok? Esa es una de las ventajas entonces que trae los gráficos SVG. En un curso posterior que construiré, hablaremos de cómo hacer este tipo de páginas en narrativa, storytelling web, donde podemos interactuar con el scroll, donde podemos interactuar con el mouse, interactuar con botones para poder contar historias en nuestras páginas web. Pero eso lo haremos en otro curso posterior. Por ahora concentrémonos entonces en las ventajas que vamos a tener con los gráficos SVG para Canvas. Bueno, ustedes se preguntarán, pero si estamos en un capítulo donde vamos a utilizar gráficos mapa de bits en Canvas, ¿por qué estamos hablando de los gráficos SVG si son vectores? Pues por lo siguiente, cuando yo invoco imágenes dentro del Canvas, llámese JPG, llámese PNG o llámese SVG, la lee como si fuera un mapa de bits. Por eso, dentro de este capítulo agregué entonces la extensión .svg. En el material de apoyo encontramos en la carpeta gráficos mapa de bits sin resolver los archivos para que ustedes lo comiencen a hacer y en el resuelto los ejemplos que vamos a hacer en esta clase. ¿Ok? En la carpeta IMG tengo tres ejemplos en formato JPG, en formato PNG y en formato SVG. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué pasó con el gráfico SVG? Él está. Si usted se va para la carpeta IMG, lo va a encontrar en el formato SVG y que cuando lo abra lo va a visualizar desde el navegador por tratarse de una extensión SVG. Pero ese mismo archivo, si usted lo quiere editar, lo quiere modificar, lo puede abrir en programas vectoriales, como por ejemplo Illustrator, o como por ejemplo CorelDRAW, o como por ejemplo Inkscape. En este caso, entonces, voy a utilizar los tres ejemplos de extensión de imagen. Lo que hablábamos o mencionábamos en la diapositiva anterior, miren por ejemplo cuando abre el Illustrator, me permite controlar los vectores que tiene este gráfico. ¿Ok? Cambiarlos, manipularlos, etcétera. Sin necesidad de tener que ir a cambiar en el código algún parámetro. Simplemente lo que yo puedo hacer es darle identidad a estas etiquetas para poderlas manipular. Por ejemplo, esta dice capa y habrá otras que yo pueda cambiar, modificar para tomar para poderle aplicar estilos en propiedades CSS. ¿Ok? Ahora, una de las ventajas que tiene entonces utilizar gráficos SVG para la web es esta y se ve muy clara. El archivo JPG pesa 39 kilobytes, siendo del mismo tamaño del SVG de 500 por 467. El archivo PNG pesa 108 kilobytes y el archivo SVG pesa 10 kilobytes. ¿Ven la diferencia? Inmediatamente nos damos cuenta que si sumamos gráficos y gráficos y gráficos en nuestro sitio web en un formato JPG o PNG, lo podemos hacer pesado. Mientras que si sumamos gráficos, pero ya en un acabado vectorial o en acabado de siluetas, o lo que llamamos el low poly, entonces podremos visualizar que la página carga mucho más rápido. En este caso, si trabajamos en formatos SVG. Lo que había mencionado entonces anteriormente, si yo quiero invocar cualquiera de estos tres archivos en Canvas ya aparecerían como mapa de bits. Ya no perdería todas las propiedades SVG que viene en este archivo, porque cualquiera de los tres los llamaría como si fuera una imagen normal. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocar esta Canvas y todo el contexto completo. Bien. Ahora, vamos a llamar primero la imagen JPG y lo hacemos a través de la clase NewImage, como si estuviéramos construyendo un objeto imagen, de tipo imagen. Bien, este objeto de tipo imagen, JPG,
en la propiedad source voy a pedir la ruta que está en la carpeta img. Ejemplo, jpg.jpg. ¿Ok? Ahora, para poderlo cargar en el canvas, necesito utilizar la función onload. Image, jpg, imagen, perdón, jpg, tal cual como llame la variable, y le aplico a este objeto de image la función onload, que es igual a función. Esto es programación orientada a objetos desde lo clásico. ¿Ok? OnLoad es una función que hace parte del objeto image. Como src es una propiedad que hace parte del objeto image. Aquí dentro entonces vamos a colocar que en el contexto de Canvas yo voy a dibujar una imagen. Entonces, aplico el método drawImage. Este método drawImage tiene 4 parámetros, que son los siguientes. Este primer parámetro viene a ser la imagen que yo estoy invocando en la variable imagen JPG. Entonces acá colocamos imagen JPG. Y esta variable ya trae la ruta de la imagen. ¿Ok? Luego le voy a pedir que inicie en el eje X1 y que inicie en el eje Y1 en 100. Bien, en el X1 inicie en 100, en el Y1 inicie en 100. Luego el X2 va a ser el tamaño de la imagen. Entonces, si yo busco el tamaño original de la imagen, me tocaría venir a mirar sus dimensiones, 500 por 467. Voy colocarlo de esta manera. Y cuando yo revise entonces en mi HTML lo que acabo de hacer, miren que inmediatamente se coloca la imagen. Si yo no quiero ponerle el ancho y el alto de una manera exacta, puedo utilizar una propiedad del objeto image que se llama natural width. ¿Qué es lo que va a hacer el natural width? Me va a traer el ancho natural de la imagen, el ancho original. Y lo mismo existe la propiedad para el height, natural height. Me trae el ancho y el alto original de la imagen. Miren que aparentemente no pasó nada. Bien. Ahora esto yo lo puedo reducir. Vamos a cerrar estas otras ventanas. Ahora esto yo lo puedo reducir a un tamaño inferior, simplemente ya dividiéndolo en 2, dividiéndolo en 3 o como quiera. Bien. De esta manera entonces tenemos nuestro gráfico JPG. Si yo quiero llamar el gráfico PNG, tengo que hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a duplicar esto y todo lo que diga JPG lo voy a reemplazar por PNG. Y vamos a ponerlo en minúscula. Bien, exactamente con las mismas instrucciones para dibujar la imagen en el canvas. Actualizo y vamos a ver qué pasa. Como lo colocamos en la misma propiedad X1, vamos a correrlo unos 300 píxeles más y aquí está. Y mantiene la propiedad de transparencia PNG que trae el PNG. Ahora, vamos a traernos ya la imagen SVG y por meterla en un objeto image, ese gráfico PNG pierde ya, SVG pierde ya las propiedades de vector y pasa a ser como si fuera una imagen PNG. Actualizo, vamos a colocarle 700 en el X1 y aquí aparece. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál carga más rápido? Obviamente carga más rápido la que está liviana, la de 10 kilobytes. Esta pesa 60 y algo, 39, perdón, y la PNG pesa 108. Y esta SVG pesa 10 kilobytes. Entonces, en cuanto a consumo de recursos,
obviamente va a ser mejor traernos un gráfico SVG, así lo convirtamos en un mapa de bits dentro del lienzo de Canvas. ¿Por qué sé que es un mapa de bits? Porque al ampliar el canvas, miren que se ve el cambio de píxeles, como si se empezara a pixelar. Si fuera un vector, el tamaño no lo afectaría en cuanto a nitidez. Miren que si abro acá el SVG y aumento pantalla, no se va a ver pixelado. En ningún momento los bordes se van a perder, ni se van a pixelar, ni el relleno. Mientras que aquí en este sí lo vamos a ver pixelado. Empezamos a ver cómo estos bordes se comienzan a pixelar cuando ampliamos el canvas. Eso significa que esto no es un vector dentro del canvas, sino que es un mapa de bits. Entonces, ventajas que trae el SVG dentro del canvas es que puede ser más optimizado a la hora de traer mapas de bits si estamos haciendo mapas de bits con vectores o con siluetas. Porque si se trata de una fotografía, pues obviamente va a ser mejor traer una fotografía. Una desventaja que trae el gráfico SVG en el canvas es la siguiente. Cuando yo estoy invocando un SVG, estoy invocando todos estos códigos. Bien, cargan rápido porque son texto, ¿ok? Esto es texto, 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 entonces aparece rápida la imagen. Pero ¿qué desventaja vamos a tener con el SVG dentro del canvas? Que cuando empecemos a trabajar líneas de tiempo, el canvas obligatoriamente me pide cada fotograma que yo esté generando, debo hacer nuevamente el gráfico. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando nos introduzcamos en la línea de tiempo. Cada fotograma que yo esté haciendo en Canvas debe graficar nuevamente en el lienzo las ilustraciones o los gráficos que le esté colocando. Borra y grafica, borra y grafica, borra y grafica. Es una exigencia que me hace el Canvas para poder trabajar líneas de tiempo. Primero debo borrar el lienzo y volverlo a dibujar. Borrar el lienzo y volverlo a dibujar. Entonces, ¿qué pasa? Borrar el lienzo y volverlo a dibujar es muy práctico cuando trabajamos, por ejemplo, con un PNG o con un JPG. No es práctico cuando trabajamos con un SVG, porque cada fotograma, el navegador tiene que leer estas líneas de código. Cuando las lee por primera vez, pasa rápido, pero cuando las tiene que estar leyendo cada fotograma de segundo o por segundo, eso se hace más lento en el navegador. Entonces, por eso, los gráficos SVG los vamos a utilizar para algo más puntual. Y por eso en el curso decimos que estamos trabajando con gráficos SVG y datos JSON. Más adelante, cuando comencemos a construir nuestro juego, nuestro primer juego, que va a ser un laberinto, un ejercicio pequeño, se van a dar cuenta la ventaja que es trabajar con gráficos SVG y mezclarlos con Canvas. Y cuando ya estemos en el juego mayor, que va a ser el juego de plataforma estilo Mario Bros, sí que vamos a necesitar la ayuda de los datos JSON para que nuestros códigos de JavaScript no queden larguísimos, sino que empecemos a invocar archivos externos que traigan todas las propiedades de los gráficos SVG en formato JSON. En este momento quizás no esté muy claro lo que está explicando, pero más adelante lo vamos a entender. ¿Pero por qué me adelanto? Para que no me confundan en esto. Los gráficos SVG sí los vamos a utilizar en Canvas, pero no como mapas de bits, sino como propiedades en coordenadas, tanto en X, Y, ancho y alto. Ese va a ser el fin último de los gráficos SVG en Canvas. ¿En qué más los podemos utilizar por fuera de Canvas? En el ejemplo que les mostré de la página web anterior. Cuando quieran hacer páginas web enriquecidas en gráficos, háganlas con gráficos SVG para que pesen menos y puedan hacer y contar historias como en el ejemplo anterior. Bien, vamos a introducirnos ahora en el próximo capítulo en la línea de tiempo.